Uruguay, 3,5 millones de habitantes. El país democrático más pequeño de América Latina. Históricamente, agroexportador, conocido por sus carnes de carácter orgánico y la calidad de sus pasturas. ...27 de junio de 2012... el presidente de Uruguay, con parte del consenso de los partidos de la oposición, firma decreto que implica la reestructura general del país mediante megaproyectos que incluye basar parte de la economía en recursos no renovables. Consolidando de esta forma todas las iniciativas contaminantes extractivistas del país, ignorando las normas internacionales y sugerencias del Grupo de los 8 de cuidado del medio ambiente y forzando a la población a dejar sus formas de vida autóctonas. El complejo plan tiene como objetivo el pronto comienzo de la megaminería abierta en zonas agrícolas, la instalación de un puerto multipropósito en aguas profundas en un área turística protegida a 200 kilómetros de la capital y la construcción de un mineroducto de 230 kilómetros hasta el nuevo puerto, entre otros. Soja, plantaciones transgénicas, celulosa y explotaciones petrolíferas son algunos de los proyectos a llevar adelante. El país desea consolidarse como un polo de recalada de los barcos de navegación de los océanos y socio comercial y proveedor de hierro para el resto del mundo. Desde el gobierno y la mayor parte de la oposición se afirma que el emprendimiento supone una relevancia estratégica para Uruguay, que tiene que ver con el asentamiento de las poblaciones, con las comunicaciones, con la producción, con el turismo y con el desarrollo interno del país. Se indica que Uruguay será más independiente, ya que tendrá la capacidad de producir y exportar, evitar las intermediaciones portuarias y llegar directo a los destinos de los productos. Esto es particularmente importante cuando Argentina, uno de los principales destinos de las mercaderías, pone trabas comerciales a las exportaciones. Se comenzarán, entre otros, 8 proyectos. Un puerto de aguas profundas en una reserva natural, un puerto maderero en una zona turística, minería a cielo abierto en varias partes del país, un mineroducto de 230 kilómetros que atravesaría zonas de flora y fauna autóctona, la utilización de fractura hidráulica o fracking para la obtención de gas, una nueva planta de celulosa en el centro del país, una planta regasificadora enfrente a Montevideo en el Río de la Plata, y varias plataformas petrolíferas. El martes 3 de julio, el presidente de Uruguay se reunió con la plana mayor del inversor Zamit Ferros, propietaria de la minera Aratirí, uno de los principales accionistas del proyecto, con oficinas en los paraísos fiscales tales como Jersey, en Inglaterra, y Suiza. En caso de que no se aprobara el proyecto del puerto, ¿cuál sería el futuro del proyecto minero? Si no se aprueba el proyecto del puerto, el proyecto no tiene sentido. Se tienen que aprobar todas las componentes. Al finalizar el encuentro, el sitio web de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay anunció que el gobierno y el grupo minero unirían esfuerzos en el desarrollo del primer puerto de aguas profundas del Cono Sur. Las exportaciones de mineral de hierro podrían convertirse en la plataforma para concretar la construcción del proyecto. Se afirmó de esta forma, se respetarían todas las normas internacionales de calidad hacia la biodiversidad y medio ambiente. Pero la realidad es otra. Días después del anuncio, el gobierno comenzó a expropiar tierras de ganaderos y familias, así como también 480 hectáreas en la costa de la Reserva Natural de Rocha, balneario a 200 kilómetros de la capital. Esto generó la expulsión de residentes y comenzó en pocos días a marcar el nuevo perfil del país para los próximos años. ¿Es Uruguay capaz de brindar altos estándares de biodiversidad y medio ambiente? Pese a la belleza de sus costas, Uruguay obtuvo una de las calificaciones más bajas de la región en un ranking internacional que mide la calidad de los ecosistemas marinos. En una escala de notas del 1 al 100, fue calificado con 47 y entre 171 países quedó en el lugar 136. Históricamente, tampoco ha demostrado ser competente.
En 1979, por ejemplo, el país emprendió la modificación de un canal llamado Andreoni en la zona turística de La Coronilla, al este del país. Se afirmaba que las obras no afectarían el turismo ni la biodiversidad. No obstante, las consecuencias fueron nefastas. Playas megacontaminadas, hoteles en ruinas y el aumento desproporcionado del desempleo. En esta franja costera, el océano nunca volvió a ver su color cristalino. Finalmente, a comienzos del 2000, Uruguay decidió instalar una planta de celulosa al borde del río Uruguay, zona limítrofe con Argentina, lo que generó un litigio ante la posibilidad de contaminación del país lindero. Esto culminó con la intervención ante la Corte de Justicia de La Haya, lo que dio como resultado que se estableciesen monitoreos conjuntos de las aguas. Las medidas fueron implementadas, pero actualmente existen 14 documentos con resultados de exámenes de aguas que permanecen bajo secreto de Estado. El puerto de aguas profundas es uno de los proyectos que se instalará en una reserva natural a 200 kilómetros de Montevideo y empleará una extensión de 6 kilómetros por 2 de entrada al mar. El presidente de Uruguay entiende prioritaria la concreción de las obras y la puesta en funcionamiento de un puerto en el menor plazo posible, por lo que semanas atrás se expropiaron 2.500 hectáreas de la costa, lo que integra 458 terrenos de flora y fauna autóctona. La mayor parte de los partidos políticos apuntan a su impacto positivo en la estructura productiva, económica, logística y de transporte para el comercio exterior de la región y su valor estratégico para importar energéticos, tales como petróleo o gas natural, así como también asegurar la salida de su producción agrícola y minera, dando adicionalmente una vía de escape para los países sin acceso al mar. Por estas características, algunos han preferido denominar el proyecto como el Canal de Panamá de Sudamérica. Días atrás, el expresidente, Dr. Luis Alberto Lacalle, fue positivo sobre la instauración de un puerto e indicó que el empleo de nuevos barcos y las tecnologías tendrían un impacto ambiental favorable. No obstante, la opinión de Ariel Gray, docente universitario, investigador y consultor marítimo panameño, es contraria a esa afirmación. Indica que algunos de los factores que inciden en la contaminación de los puertos son las descargas de agua de lastre, esto es, el agua que se lleva a bordo para dar al barco un asentamiento determinado, pero también son contaminantes los dragados, los derrames de hidrocarburos, las emisiones relacionadas con el tráfico marítimo y la acumulación de desechos en las instalaciones portuarias. Los derrames son normalmente esporádicos o accidentales durante las operaciones de carga y descarga en muelles o en las zonas de fondeo, que si bien son alejadas de las zonas portuarias, dan como resultado desechos que viajan libremente, terminando su gran mayoría en reservas naturales o afectando la pesca artesanal. La evidencia más clara de derrames de hidrocarburos es siempre la presencia visual de manchas en el agua o pigmentación en las rocas en la línea costera, como por ejemplo alquitrán, siendo en muchos casos remanentes de combustibles que se escapan y viajan en los océanos con destinos aleatorios. Se ha argumentado que una de las principales ventajas de la construcción del puerto de aguas profundas es contarse con una profundidad natural de 20 metros, lo que evitaría su dragado inicial, abaratando así la inversión del gobierno e inversores. De esta forma, gobierno y empresas privadas han asegurado que se mejorará la calidad de sus habitantes mediante la creación de miles de puestos de trabajo, dando finalmente estabilidad y agilidad a la zona. ¿Pero es esto algo de esperar? Basado en los estudios publicados por el gobierno, el desempleo en la zona de Rocha se situó en 4,2%, muy por debajo del registrado a nivel nacional, algo superior al 6%. La pobreza, por su parte, alcanzó el 9,8%, mientras que el resto del país fue del 13,7%. Además de que la contaminación es difícil de contener y se expande como una telaraña de polución, el proyecto eliminaría parte de la pesca artesanal y cambiaría la forma de vida elegida por los residentes de la zona.
Adicionaría una gran muralla de cemento, visible desde la mayor parte de los balnearios, y cambiaría el mapa ambiental y turístico, así como también flexibilizaría las pocas políticas ambientales del país. En 2008, vecinos de La Paloma se agruparon para crear el proyecto Nautilo, el que incluye un puerto deportivo, puerto pesquero artesanal, infraestructura de apoyo a la comunidad y geoturismo. El proyecto alternativo al puerto de aguas profundas generaría un alto número de trabajos, estabilidad y compatibilidad con la forma de vida de los residentes. No obstante, poca voluntad política y trabas de todo tipo se pusieron a la hora de implementar el mismo. Esta fase del proyecto implica la construcción de 212 kilómetros de mineroducto, desde el distrito minero hasta el puerto. Se trata de un doble ducto de 60 a 70 centímetros de diámetro que atravesaría a los departamentos de Durazno, Florida, 33, La Valleja y Rocha, afectando así unas 1.100 hectáreas. La instalación utilizaría 50 metros de cada predio atravesado. Cruzaría ríos grandes como el Cebollatí y otros más pequeños, los humedales del este y las palmeras de Rocha, bordeando en su tramo final a la Laguna Negra antes de dirigirse hacia la costa. Más allá de los trastornos propios de la instalación del mineroducto a lo largo del territorio, el mayor riesgo ambiental es la posibilidad de una ruptura del ducto, con el consiguiente derrame de su contenido. 4 fatalidades podrían causar principalmente un daño irreparable. La destrucción, por ejemplo, por un tornado o el mal humor de la naturaleza, un error humano, un error electrónico o finalmente un atentado terrorista. Aratirí, posible empresa concesionaria, reconoce los riesgos de contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas por ruptura del mineroducto y califica defectos mayoritariamente temporales y posiblemente reversibles a los mismos. Los técnicos afirman que no puede ocurrir un accidente, pero la experiencia indica lo contrario. En Argentina, por ejemplo, en septiembre de 2004, el mineroducto de La Lumbrera, controlada por la empresa suiza Strata, registró un derrame de 70 metros cúbicos de concentrado de oro y cobre de la mina. En los años posteriores hubieron nuevos accidentes, pero muchos de ellos no se registraron ya que se prohíbe el acceso a los pobladores a la zona de la ocurrencia. La nueva legislación forzaría entonces a los pobladores a aceptar el paso del mineroducto dentro de sus tierras sin poder oponerse al mismo. También se modificaría la hidrología de los humedales con efectos desconocidos sobre la dinámica del ecosistema. Su construcción daría lugar a la remoción de palmeras butiá y podría afectar a la laguna más grande de agua dulce del país. Ella y los ecosistemas de humedales asociados son muy diversos, conteniendo más de 334 arbustos y especies de árboles, al menos 145 especies de aves, 27 anfibios, 32 reptiles y 40 mamíferos, constituyendo así un sitio clave de la biodiversidad de la región. En 1971, Uruguay suscribió en la ciudad de Ramsar, en Irán, la Convención sobre Humedales, llamada también Convención de Ramsar. Este tratado intergubernamental consagra los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de todos sus humedales y planificar su uso racional o uso sostenible. De llevarse adelante el proyecto, causaría severos impactos en el medio ambiente y en el bienestar de las personas en diversas zonas, lo que incluiría algunas áreas de alta prioridad de conservación, tales como los Bañados del Este y la Franja Costera, ambos especificados en el Convenio de 1971. A su vez, consolidaría un precedente legal para libremente expropiar tierras en el caso que el gobierno decidiese llevar algún otro proyecto adelante. La minería a cielo abierto es un proceso de explotación minera
que no es realizado como el tradicional de galerías subterráneas, sino que se lleva adelante en la superficie de la tierra. Para sacar los minerales de los yacimientos, se remueven grandes cantidades de tierras con maquinaria y explosivos, creando inmensos cráteres que pueden llegar a ocupar más de 100 hectáreas y normalmente alcanzan 200 a 800 metros de profundidad. Rusia, por ejemplo, cuenta con la mina a cielo abierto de diamantes que llega a los 1200 metros. A menudo se construyen rampas en forma de espiral para que puedan subir los camiones con el mineral desde el fondo del yacimiento. Los cráteres se agrandan cada vez más hasta que la empresa deja de explotar el yacimiento por considerarlo no rentable. En Uruguay se plantea la generación de al menos 5 cráteres de grandes dimensiones, lo que dará como resultado la emisión de gases de efecto invernadero debido a la utilización de 218 toneladas de explosivos cada 2 días durante toda la vida útil del proyecto, así como el tráfico de camiones en zonas de actividad agropecuaria. También se prevé el desvío del río Chi por 2 kilómetros y 100 metros, haciendo finalmente desaparecer unos 6 kilómetros de monte nativo. Mientras el inversor habla de haber descubierto yacimientos de 2.500 millones de toneladas para explotar por unos 20 a 30 años, la propuesta presentada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay indica 764 millones de toneladas para explotar en un máximo de 12 años. Los yacimientos uruguayos contienen una proporción de hierro del 28%. En el mercado internacional se requiere un 65%, por lo que se usarán procesos preindustriales para separar el hierro. El inversor Aratirí propone extraer ese hierro en grandes volúmenes y lo más rápido posible. La empresa, a su vez, indica que el material será separado magnéticamente y sin químicos. Lo que no se revela es que la operación extractiva utilizará 200.000 litros de diésel por día, lo que producirá unas 30 toneladas por hora de gases de efecto invernadero. La actividad minera desviará también varios arroyos, contaminará aguas superficiales, napas freáticas y aguas subterráneas por el escurrimiento de los cráteres y los depósitos estériles, así como la infiltración de los embalses de relaves y de agua bruta. Se indica también que hay 327 minas a cielo abierto en todo el país. Pero no es lo mismo una cantera de materiales de construcción, de por ejemplo piedra caliza, que las minas metalíferas de hierro y oro. Los cráteres de las canteras son 5 veces más pequeños que el menor de los 5 cráteres propuestos por Aratirí. Existen 4 cráteres de 100 hectáreas cada uno y un quinto de 400 hectáreas. Si se analiza el rubro de exportaciones, la minera indica que la explotación de hierro será el mayor rubro exportador del país, con 1.400 millones de dólares. Sin embargo, basado en información del Ministerio de Turismo de Uruguay, se considera que la industria del turismo trae al país divisas superiores a los 2.000 millones y las exportaciones de carne son superiores a los 1.650 millones de dólares. A su vez, la extracción de hierro se consumiría en 12 años, mientras que la producción de carne, la agricultura y el turismo serían permanentes. El gobierno y Aratirí estiman que se generarán 10.500 puestos de trabajo indirecto, pero basado en nuestras investigaciones internacionales sobre minería, cada empleo directo generaría de 1.7 a 2,5 empleos indirectos. Si, por ejemplo, la empresa contrata a 1.500 trabajadores, los empleos indirectos serían de 1.700 a 3.750. Si vemos previos proyectos, tales como los de la procesadora de pasta celulosa UPM, el área tiene ahora la mayor tasa nacional de desempleo. Pero, ¿qué pasará al cierre de las minas? En España, por ejemplo, Corta Atalaya, que fue la explotación a cielo abierto más grande de Europa, tiene 1.200 metros de largo por 900 metros de ancho y 350 metros de profundidad, semejante a los cráteres de 100 hectáreas proyectados por Aratirí en Uruguay. Corte Atalaya, de Río Tinto, estuvo en explotación hasta septiembre de 1994 y así quedó hasta el día de hoy.
La empresa indica que en algunos países tales como China se construyen hoteles o reservas de agua, pero nuevamente debemos remitirnos a los compromisos reales. Rellenar los 5 cráteres con agua llevaría 80 años y el inversor reconoce que la calidad de esa agua podría no ser apropiada para volcarlo en los cursos de agua del lugar. Esto los dejaría expuestos a lluvia y a los vientos de 5 cerros de unos 100 metros de altura y una base 3 veces mayor a los cráteres, todos ellos formados por roca y polvo, lo que desecaría embalses y expondría el resto del territorio uruguayo a los efectos contaminantes. Además, en el marco regulatorio legal vigente, no se garantiza la preservación del medio ambiente ni se obliga a la ejecución de tareas de remediación por parte de las empresas mineras o la obligatoriedad de que las mismas dispongan de fondos de contingencia o seguro para recuperación ambiental una vez que las zonas explotadas se agotan. De acuerdo a la ONU, los países latinoamericanos deben incrementar la inversión en tecnología, capacitación e industrias de valor agregado, y los gobiernos deberían proporcionar incentivos para la inversión de alta productividad y las industrias manufactureras en lugar de confiar en el auge de los precios de las materias primas. La CEPAL indica que, de acuerdo a la historia, los países en desarrollo han tenido éxito en la convergencia con los países más avanzados y lo han hecho a través de la acumulación de capacidad tecnológica, innovación y crecimiento, y no sobre la base de las rentas de los recursos naturales. A su vez, hay que tener en cuenta los efectos secundarios. La explotación minera y la extracción de fluidos del subsuelo generan el fenómeno de subsidencia, el cual es el causante de grietas y hundimientos que deterioran los terrenos. Eduardo Gudinas, secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Economía Social con sede en Montevideo, indica que por un lado hay presión para avanzar en el desarrollo y generar fuentes de trabajo, pero por el otro hay emprendimientos que afectan al ambiente, lo que genera una contradicción. El primer paso es entender que existe esa contradicción y asumirla. Usualmente, frente a alertas ambientales, lo que hace el gobierno, y no solo un problema de Uruguay, es observar a los demás gobiernos progresistas de América Latina y decidir entonces qué hacer. Para ellos, las alertas ambientales impiden el desarrollo y la reducción de la pobreza y constituyen un riesgo porque podría significar un atraso para el país. Esto es un abordaje incompleto, a veces peligroso y bastante infantil. Lo que se alerta es que buena parte de estos emprendimientos tienen un costo ambiental. Paralelamente a ese costo ambiental, hay también un costo económico oculto, que usualmente se socializa, lo paga toda la sociedad. Por lo tanto, lo que debería hacerse son verdaderos balances, mirando desde el punto de vista del interés nacional, para ver cuánto realmente se gana con algunos de estos emprendimientos. Así como hay cifras visibles para la macroeconomía, como el crecimiento de las exportaciones, también hay costos invisibles que van desde la afectación de la salud, pasando por la pérdida de fertilidad de algunos suelos, hasta la pérdida de cientos de recursos genéticos del país. Esos balances no se realizan en la actualidad en Uruguay. Con un 6% de desempleo y crecimiento constante, Uruguay no está en situación de emergencia, por lo que los planes de megaminería y otros contaminantes no debería ser una opción. Los recursos no renovables afectan negativamente a las economías en el mediano plazo. Si miramos hacia afuera, veremos que países tales como los nórdicos o incluso Nigeria no han visto mejora alguna como resultado de la megaminería y sus tierras han sido irreversiblemente destruidas. En pocas ocasiones, las ganancias como resultado de los recursos naturales se ven reflejadas en la economía de la clase trabajadora de un país democrático. En todos los casos, los recursos se utilizan solamente y finalmente para sustentar en el poder a los políticos de turno. Resultados de encuestas producidas por las propias empresas interesadas en los recursos naturales o campañas político-nacionalistas para segregar la población son algunas de las estrategias a ver en los próximos meses. Divide y reina, situando Uruguay como un polo verde para la región, único en su especie, y de cara a las políticas más avanzadas como las de Europa,
Podemos decir que con sus recursos naturales y su alta democratización, Uruguay podría activamente conectar políticas regionales verdes que aseguren la compatibilidad con las mayorías y con las minorías, y marcaría una tendencia altamente positiva para la región.